Bueno, este fin de semana, ayer específicamente, el gobierno presentó un plan de subsidios para crear más de 1 millón de puestos de trabajo. Será un desembolso importante del fisco que irá a subsidiar la creación de nuevos puestos de empleo con un monto cercano a los $2.000 millones involucrados. Queremos analizar el tema. Estamos con el economista académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. ¿Cómo está, profesor? Gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Un gusto estar con ustedes. Profesor, bueno, ayer escuchábamos al ministro Ignacio Briones, también al presidente Piñera, refiriéndose a este plan que pone el foco, el acento en la creación de nuevos puestos de trabajo. En términos generales, ¿le parece correcto este plan, el foco que está poniendo el gobierno a estas alturas? Efectivamente, creo que es un componente bien potente, que viene a complementar otro que ya tenían en marcha. O sea, aquí se está trabajando por dos lados. Esto es un subsidio fuerte a la contratación del empleo. O sea, es más o menos $1 millón por los 6 meses para alguien que está en la ley de protección de empleo, que va a ser recontratado, y $1,5 millones para gente que no están en eso, que simplemente están cesantes. Y digo, complementa el programa de reactivación anunciado por las medidas de mayor inversión en obras públicas y viviendas, claro. Que opera por el lado de la demanda. O sea, a final de cuentas, las empresas contratan porque hay ventas, y ventas depende de demanda. Las empresas no solo contratan porque el sueldo sea bajo o sea subsidiado. Entonces, creo que entre estas dos es un programa bastante potente. Ahora, si sea suficiente o no, el tiempo verá. Sí, eso le iba a preguntar, Joseph, porque el escenario que tenemos desde el punto de vista laboral es bien particular. Se produjo un shock muy fuerte, hay un nivel de desempleo oficial que está en torno a los 12%, pero los cálculos y las estimaciones hablan de que, considerando a los que están bajo la protección del empleo, a los que han salido del mercado laboral, también esa cifra es mucho más alta. Volvamos a la pregunta, ¿es suficiente entonces con esta batería? Bueno, yo creo que la idea es que el plan es para gatillar la reactivación. Ajá. O sea, la idea es que una vez que empiecen a trabajar este millón, o sea, hay 2 millones de personas que estaban trabajando un año atrás que no están trabajando hoy. Este plan habla de generar empleo por 1 millón, o sea, la mitad. O sea, entonces, esto de per sí no es suficiente. Ahora, la cosa es que en la medida que esta gente, si este millón entrara a trabajar, efectivamente ellos empiezan a gastar y ese mayor gasto estimula la contratación del otro millón que está cesante. Digamos, esa es la filosofía tras el programa. Claro. Pero yo creo que hay que ver si eso va a ser suficiente o no. Creo que hay que estar listo para seguir con medidas de esta naturaleza o incluso tener medidas fiscales más agresivas. O sea, uno puede contemplar medidas fiscales de mayor gasto vía menos tributación, o sea, bajar el IVA un punto, por así decirlo, o devolverle el IVA a la gente de menores ingresos. Sí, los parámetros para este proyecto establecen un subsidio de hasta 50% de la remuneración, del sueldo bruto. Sí. ¿Los parámetros fijados a usted le parece que son los correctos también, pensando en que esto llegue a distintas empresas de distintos tamaños, de diferentes sectores? ¿Se ajusta a la realidad del mercado laboral chileno? Sí, no, yo creo que esto, o sea, esto es bien sensato, es potente, un subsidio de 50% de la remuneración, bueno, de la remuneración de trabajadores de relativamente baja calificación, ¿no? Porque es un máximo de 250 al mes, entonces si el gallo gana 800, 900 mil pesos, sigue el subsidio, pero el porcentaje es menor, pero es un porcentaje importante, este 50%. Y en el caso de la recontratación de los suspendidos es como un tercio. Entonces,
sí es importante. Ahora, yo no creo mucho en afinarlo y apuntarlo al tanto más vulnerable o a los que están en el comercio o los que están en el servicio. Creo que en este momento se necesita algo potente, amplio, y en este sentido creo que esto es correcto. Sí. Es interesante, en todo caso, el punto que planteaba usted, profesor, al comienzo, respecto a cómo esto se complementa con otras políticas. Y ayer el ministro Ignacio Briones, en Tolerancia Cero, hablaba precisamente de eso, que acá no había que mirar solo esta medida, sino otras, como el IFE, por ejemplo, que también se alarga y se extiende a nuevos pagos, más la Ley de Protección del Empleo, que permitió mantener el contrato de trabajo, la relación contractual, y además él agregaba el efecto que ha tenido, y ha sido importante, el retiro del 10%. Todos esos factores sumados, más el anuncio que se hizo ayer en materia de subsidio del empleo, ¿qué significan para la recuperación, Joseph? ¿Cuánto impacto van a tener para la recuperación en el mediano plazo de la economía chilena? Bueno, el deseo es que esto logre, a mi modo de ver, la reactivación que proyecta el Banco Central, o que acaba de proyectar el Banco Central. El Banco Central proyecta que este año el PIB, la producción va a caer como 5%, y el año que viene, si se hace bien, recuperar como el 80% de lo que se perdió este año. Sí. Es decir, el Banco Central, y yo creo que eso es un pronóstico optimista. Si eso fuera así, yo firmaría al tiro que ojalá que eso sea así. Sí. No es hasta el 22, según las proyecciones del Central, que se terminará recuperando donde estábamos en el 19. Y hay que recordar que en cuanto al empleo se refiere, aunque se recupere el nivel de empleo en el 22 que teníamos en el 19, lo cual sería muy bueno, todavía hay un incremento en la fuerza de trabajo por razones vegetativas, demográficas, entre el 19 y el 22. Entonces, hay también que generar empleo para ese grupo. Entonces, queda mucho por hacer. O sea, creo que este es un buen programa, pero no es claro que sea suficiente. Y creo que el propio ministro, nadie sabe si es suficiente. Sí. Y habría que estar listo a inyectar más recursos a la economía. Usted mencionó el 10%, el retiro del 10%. O sea, los economistas en general hemos criticado esa medida, no porque es reactivadora, sino porque se hace a expensas de las pensiones. Pero hay medidas como esa que se pueden contemplar para adelante, y repito, la devolución del IVA a la gente de más bajo ingreso, cosas por el estilo, que inyectarían bastantes recursos a la economía si es que se hiciera necesario. Profesor, y en ese sentido, la respuesta que se da con esta ley, este proyecto para un subsidio a la contratación, ¿es lo suficientemente novedosa respecto a la crisis económica y a la naturaleza de esta crisis? Porque esta crisis ha tenido la particularidad de que fue muy abrupto, se provocó un shock muy fuerte en la economía de un día para otro o de semana para otra, y eso tiene ciertas particularidades y exige también una respuesta diferente. ¿Usted siente que la batería de proyectos que se están presentando de respuesta se adecúan precisamente a la naturaleza de esta crisis económica? Bueno, sí y no. O sea, la verdad, esta crisis económica es más fácil que todas las crisis anteriores. ¿Por qué? Aquí no estamos, el sistema financiero no está en crisis, no estamos sobreendeudados. Ajá. El dólar no está fuera de lugar como el dólar, 39 años atrás. Aquí no hay una crisis económica. La razón por la cual hay desempleo es que, o se produjo desempleo, que prohibimos que la gente pudiera trabajar. O sea, entonces, en ese sentido, es una crisis, entre comillas, más fácil de atender que las anteriores. Uh-huh. Ahora, por su magnitud, definitivamente requiere muchos recursos para la reactivación, y creo que este subsidio es relativamente novedoso, al menos con esa potencia,
de lo que hemos visto en crisis anteriores. Sí. Y en vista. Joseph, respecto al destino o a quienes se van a ver beneficiados, usted hablaba de los trabajadores de menor calificación principalmente, porque son los que reciben menores ingresos y se entiende que acá hay un tope además de 50%, de 260.000 pesos. ¿Eso significa que los principales beneficiados serán las pymes o no necesariamente? Bueno, ciertamente las pymes, pero no solo las pymes. O sea, mucho trabajador trabaja en las grandes empresas y eso también van a ser beneficiados, aunque el trabajador que gane más, no. O sea, este subsidio es hasta trabajadores que ganen tres ingresos mínimos, como 950.000 pesos al mes, que es a todo esto el 80%, 90% de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, sean en pymes o sea en empresas grandes, estos trabajadores van a estar beneficiados. Joseph, y respecto a este plan, en otras ocasiones o en otras crisis, ¿se había utilizado mecanismos similares? Porque lo que habitualmente uno esperaba era inversión más bien gasto, inyección de recursos del Estado en inversión pública, en infraestructura, en la reactivación a través de las empresas. En este caso se pone el foco principalmente en la contratación. ¿Eso lo habíamos visto antes? Recuerdo, no solo en este subsidio, hay una expansión de inversión pública en obra pública y también. Vivienda. Tú dices, esto es lo que habitualmente se hacía. En otras circunstancias, subsidios de este monto y tan generalizado no se hacía. Era para los jóvenes o para algunos grupos, pero para la población en general esto es relativamente nuevo. Sí. Y creo que es un instrumento prometedor. Ahora, en otras oportunidades también habían subsidios no a la contratación, sino subsidios a mayor gasto. Donde la gente le ponían recursos en manos de la gente para gastar, o sea, y estimular la reactivación de esa manera. Eso es lo que se podría hacer, repito, si se hiciera necesario, tal vez con devoluciones de parte del IVA a las poblaciones de menores ingresos o bajando el IVA a todo el mundo. Medidas de esa naturaleza todavía pueden utilizarse y veremos si la reactivación, porque la idea es que esto gatille una reactivación y empezamos a generar un círculo virtuoso. Que a medida que hay mayor empleo, la gente gasta más, a mayor gasto suben las ventas y las empresas contratan sin necesidad de que haya un incentivo a la contratación. Bien, profesor Joseph Ramos, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para analizar este anuncio. Muy amable. Gusto fue mío. Hasta luego, buen día.